Bueno, de nuevo, bienvenidas a todas y gracias por estar, bueno, casi en la recta final del reto Fortalezco mis hormonas. Vamos a poner en contexto a Marta, a la doctora Marta González Corró. Han sido 60 días en los que hemos, por favor, desactivar el audio. Vale, desactivar todas el audio porque si no, ok. Han sido 60 días en los que hemos estado tomando conciencia del cuerpo de una manera no solo del movimiento, sino también de qué acciones nos causa este movimiento, es decir, a nivel de observación, observadora de la observadora, del testigo interno, de los paisajes internos. Y entonces aquí, en este contacto con el cuerpo, nos damos cuenta de que muy a menudo lo hemos abandonado, de que nos volvemos inactivas, de ciertos hábitos que tenemos. Y bueno, ha sido como una toma de conciencia. Entonces, creo que invitar a la doctora Marta González Corró, bueno, más allá del currículum, que lo podemos ver en cualquier página de LinkedIn o dentro de su web, deciros que ella es médico nutricionista con especialidad en alimentación vegetariana y vegana, es coach de salud, es psiconeuroinmunóloga y terapeuta de Praneo-Om, ¿está bien dicho? Vale, ok. Y didacta en programación neurolingüística, entre muchas otras cosas. Por lo tanto, más allá del título, su formación es muy holística, por lo tanto, la visión que nos puede dar puede ser, bueno, vital en este reto de 60 días en el cual hablar de las hormonas, de la salud femenina puede ser interesante. Entonces, todo tuyo, Marta. Vale, pues bueno, antes de compartir pantalla, porque luego ya casi supongo que lo que veréis será el PowerPoint, que lo he hecho porque yo soy muy visual y creo que ayuda mucho para que esto no sea un rollo si hay imágenes o cosas escritas que lo acompañan, ¿no? Entonces, bueno, primero darle las gracias a Betty por invitarme a estar hoy aquí con vosotras. Y cuando me planteó el tema, la verdad es que es la primera vez que voy a hablar así como muy específicamente de esto, ¿no? Y claro, yo evidentemente en el currículum que no ha dicho en ningún momento ni ginecóloga ni endocrina, ninguna de las dos cosas. Entonces, yo quería enfocar esto desde donde yo lo trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, yo evidentemente no soy endocrina, no soy ginecóloga, por lo tanto yo no me dedico a trabajar patologías como, pues, en esto soy muy respetuosa, me gusta, considero que cada uno tiene que saber sus límites y yo sé cuáles son los míos, pero para mí el aprendizaje de, sobre todo, la programación neurolingüística me dio una visión. Para mí fue como un cambio de paradigma junto con algunas otras y entender que, ostras, resulta que a lo mejor lo que está pasando en un lugar del cuerpo está vinculado con muchas otras cosas, ¿no? Y yo creo que la medicina ha avanzado mucho, esto es fantástico, cuando hablo de la medicina hablo de la medicina alopática, pero nos hemos compartimentalizado demasiado y eso quiere decir que cuando vamos a el médico, o sea, ahora ya hay, o sea, ya no hay, por ejemplo, traumatólogos, no, ahora ya hay el que hace las manos, ya que él solo ve manos, ¿no? Entonces, claro, nos hemos olvidado de que la mano no va sola, de que la mano va ligada con un cuerpo. Y entonces yo ahí, pues, ¿sabes? Tenía como un conflicto, ¿no? De hecho, yo en un momento dado dejé la medicina porque tenía claro que yo no me quería dedicar a recetar, no quería ser una recetadora. Para mí, bueno, pues y además consideraba que la medicina estaba muy enfocada en la enfermedad y no en la salud, ¿no? Y entonces yo tuve mi momento de crisis que fue largo y dejé la medicina y me dediqué a otras cosas completamente diferentes y luego empecé a estudiar y a aprender otra serie de cosas que me permitieron, bueno, entender y ligar y ver la salud desde otro lugar. Y entonces, bueno, pues lo que hoy quiero plantearos es una mirada diferente, que es la mirada de la mujer, de la salud hormonal de la mujer, desde la psiconeuroinmunología. Y ahora sí que voy a compartir pantalla. A ver, espera, pero para compartirla la tengo que abrir, si no, no, ¿verdad?
Vosotras me decís si lo veis. No lo veis. No. Espera, que esto hay que compartir. Ahora sí, que lo voy a poner aquí. Compartir. ¿Ahora sí? Ahora. Vale. Ahora. Perfecto, Marta. Sí, ahora se ve en pantalla grande, ¿no? Sí. Espera, que quito todo Sí, esto de aquí. perfecto. Oculto Ahora se ve genial. Vale, oculto notificaciones. Bueno, pues eso. Vamos a... Entonces, quiero decir con esto que, bueno, yo no voy a estar hablando de patología, porque este no es el tema de hoy, no es a lo que yo me dedico y no voy a empezar a hablaros de enfermedades, ¿no? Lo que vamos a hablar es de cómo funcionamos las mujeres hormonalmente y entonces algunos aspectos interesantes para entender esta fisiología y cómo podemos de la mejor manera acompañarla para que tengamos los menos problemas posibles a lo largo de nuestra vida vinculados con nuestras hormonas. Entonces, cuando hablamos de la mirada de la psiconeuroinmunología, estamos hablando de la relación que hay entre nuestras emociones, es decir, lo que pensamos, nuestras creencias, que creo que esto lo habréis hablado a lo mejor un poquito con Betty, ¿no? Las creencias que tenemos y las emociones que tenemos, cómo esto tiene un impacto en nuestro sistema inmunológico, en nuestras defensas, cómo esto, por ejemplo, y aquí no me va el pelo el hablar con todo el tema del COVID, ¿no? Es decir, esto del miedo con el que vivimos, esto baja nuestras defensas. Entonces yo a mis pacientes les digo, las noticias una vez al día para saber si estamos confinados o no, pero luego fuera, o sea, porque no hay nada que baje más las defensas que el miedo, ¿no? Y como esto, pues otras cosas. Está ligado con nuestro sistema endocrino, con nuestras hormonas, con todas, y con el sistema nervioso, con tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso vegetativo. Y entonces a mí me gusta añadir una más, porque desde hace unos años me he vuelto fan del intestino y de la microbiota. Entonces, todos sabéis del famoso segundo cerebro, ¿no?, que tenemos en el intestino. Pues bueno, la microbiota juega un papel fundamental y entonces ahí me gusta hablar a mí del eje microbiota, neuro, inmuno, intestino, endocrino. Muy larguito, pero básicamente, si os fijáis, la he puesto en medio porque la microbiota está influenciada por todos estos aspectos y a su vez todos estos aspectos influencian la microbiota. Por lo tanto, es muy importante tener una buena salud intestinal y una buena microbiota porque a veces allí es donde tenemos el problema. Y por mucho que hagamos cosas, si no trabajamos desde la microbiota y no arreglamos nuestra microbiota, seguiremos teniendo problemas. Entonces, a ver, ¿cómo puedo yo? Perdón, que estoy intentando... ¿Vosotros os veis a vosotras en mi pantalla? Sí. ¿Ahora sí. ya lo veis más tranquilito? ¿A qué te refieres más tranquilito? ¿Es decir, que solamente se ve la pantalla o veis también otras cosas? Bueno, nosotros solamente vemos la pantalla. Vale, nosotros solamente vemos la pantalla. Perfecto, genial, me encanta. Bueno, entonces, como os he comentado, las hormonas sexuales condicionan el buen funcionamiento tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso entérico, que es el que tenemos en el intestino, como de la microbiota. Por un lado, los estrógenos favorecen que tengamos mayor diversidad bacteriana en el intestino. De hecho, las mujeres tenemos mayor diversidad bacteriana que los hombres. A su vez, regulan la barrera intestinal y el mantenimiento de la integridad epitelial. La barrera de nuestro intestino, ¿no?, es un epitelio que tiene que estar más o menos así, y cuando tenemos un problema con los estrógenos o con otras cosas, se altera esta barrera y a partir de aquí pueden entrar una cantidad de cosas que no deberían entrar en nuestro intestino y en nuestro sistema, y a partir de ahí podemos tener multitud de problemas. Cuando se altera el equilibrio de la microbiota intestinal, hablamos de disbiosis. Y un ejemplo de disbiosis, simplemente para que veáis, es el síndrome de ovarios poliquísticos, que cada vez hay más mujeres, por lo menos que yo conozco, que tienen síndrome de ovario poliquístico. Se asocia con una disbiosis intestinal. Si les das un probiótico que contenga
estos tres, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus y el Lactobacillus casei, estas mujeres mejoran, ¿de acuerdo? Y aquí hablamos de esta palabrita, más que nada os pongo palabras para que también os vayan sonando, porque cada vez están más de moda, ¿no? Ahora ya lo que es la microbiota y el microbioma, que el microbioma son los genes de esta microbiota, se oye cada vez más, pero ya veréis como dentro de poco, si no lo habéis oído, lo vais a ir oyendo cada vez más, el tema del estroboloma, que el estroboloma son todas aquellas bacterias, es decir, la parte del microbiota, que están encargadas de metabolizar todos los metabolitos de los estrógenos. Porque recordemos que aparte de tener hormonas, que son los estrógenos, por ejemplo, hormonas femeninas, que son endógenos, los fabricamos nosotros, existen dos tipos de estrógenos, que serían los que tomamos con la dieta, que son los fitoestrógenos, y luego los xenoestrógenos, que son sustancias tóxicas. Por ejemplo, supongo que habéis oído hablar de los plásticos y de lo importante que es que las mujeres, bueno, en general todo el mundo, pero que sobre todo las mujeres, porque actúan como disruptores endocrinos, es decir, alteran los receptores en donde nuestras hormonas, nuestros estrógenos verdaderos se tienen que colocar, ¿de acuerdo? Entonces, el estroboloma son todas esa serie de bacterias que tenemos en el intestino que una vez se han hecho la primera fase de detoxificación o de metabolización de los estrógenos, cuando llegan al intestino se tienen que acabar de detoxificar para que los podamos eliminar por las heces. Para que esto ocurra, necesitamos tener una microbiota eubiótica. Si esto no es así, ¿qué es lo que ocurre? Que se vuelven a reabsorber, esto genera que tengamos un exceso de estrógenos y esto a la larga nos puede dar problemas derivados de un exceso de estrógenos. Esto solo es o sea, me gustaría, a ver, hoy lógicamente tenemos un rato para compartir. A mí lo que me gustaría es que os fuerais con algunas ideas. Además, esto, como todas sois mujeres, me imagino que haréis como cuando yo voy, que empiezo a pensar, clic, clic, esto yo, tac, 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 ¿no? Y como si empiezas a pasar el filtro de esto me pasa, esto no me pasa. Entonces, la idea es que, bueno, descubráis conceptos nuevos, cosas nuevas que a lo mejor para vosotras puedan tener sentido, para gente en vuestro entorno, las que sois mamás, o las que sois abuelas, o las que queréis tener descendencia. Y al final os daré bibliografía que creo que es interesante para poder profundizar, porque ahora, lógicamente, solo tenemos un ratito. Entonces, los estrógenos, ¿no? Bueno, como veis, la estabilidad hormonal condiciona también la estabilidad anímica. Habéis visto que al principio os he dicho psiconeuroendocrinoinmunología, la relación de la psique, el sistema nervioso, las hormonas, el sistema inmunitario y la microbiota. Pues los estrógenos, ¿de acuerdo?, tienen una función muy importante regulando la serotonina, que sabéis que es la hormona de la felicidad, la melatonina, que es la que nos permite dormir, el GABA, que es el que nos permite estar relajados, la dopamina y la noradrenalina, que son las de la acción, las de la motivación, las de la energía, las de las ganas de hacer cosas, y la acetilcolina, que es la memoria y el razonamiento matemático y la creatividad, ¿no? Y luego el cortisol, que esta pues es la del estrés. Entonces, si nosotros tenemos un exceso de estrógenos o una falta de estrógenos, es decir, por ejemplo, cuando nos vamos acercando a la menopausia, y en la menopausia tenemos una bajada de estrógenos que es fisiológica y esto condiciona también, por eso también a veces decimos, ¿cómo puede ser? Estoy más triste o estoy más apática, el insomnio típico que nos viene porque yo ya me incluyo porque ya estoy menopáusica, cuando tenemos la menopausia y esa dificultad de dormir, ahí estamos como, ¿no? El tema de la intranquilidad, las heces que son más tipo caprinas, que es debido a la falta de serotonina, la memoria, no lo entiendo, se me olvidan las cosas, ¿no? Que también la memoria, esto puede ir ligado también con el cortisol y el exceso de estrés. Cuando hay mucho estrés, el cortisol también bloquea la zona del hipocampo, que es la de la memoria. Por lo tanto, a veces me viene gente preocupada con la memoria y el Alzheimer y todas estas cosas, y cuando veo el estrés que llevan, le digo esto es debido al estrés. Pero imaginaros como en una diapositiva la cantidad de cosas con las que están vinculados los estrógenos, ¿no? Las hormonas femeninas. Los estrógenos, por poner solamente uno de los que os he comentado un poquito más profundamente, modulan la serotonina, ¿no? Que esta es la que quizás más habéis oído hablar.
Y a nivel cerebral lo que hacen es aumentan la expresión de una enzima, que es la que permite que el triptófano se convierta en serotonina. Por otro lado, disminuyen la expresión de un transportador para que así la serotonina no la capte la célula nerviosa y se quede pudiendo hacer su función. Y mejoran la sensibilidad posináptica de la neurona, que tiene que, como si dijéramos, hacer que esta serotonina funcione y nos dé el resultado que queremos, que es la alegría, ¿no? Esto a nivel cerebral. Pero supongo que sabéis, y si no os lo digo, que el 90% de la serotonina no se fabrica en el sistema nervioso, se fabrica en el intestino. Por lo tanto, si no tenemos un buen intestino, si no tenemos buenas bacterias intestinales que produzcan serotonina, no tendremos suficiente serotonina y estaremos mal. Y entonces, aquí, por ejemplo, tenemos estas bacterias que os pongo aquí, fundamentalmente Lactobacillus y Bifidobacterius, pero también el Streptococcus thermophilus, que son unas bacterias encargadas de la fabricación de serotonina. Por lo tanto, ya podemos hacer muchas cosas que, si esto no funciona, si a nivel intestinal tenemos problemas, pues lógicamente no habrá serotonina, con lo que esto implica. Podemos modular la serotonina, evidentemente mejorando la salud intestinal, y la salud intestinal lo veremos un poquito más adelante, pero los fermentados ya sabéis que van muy bien para el intestino, y lo mismo que semillas de lino, de sésamo, el tahini, que viene del sésamo, es como una pasta, los frutos del bosque, los arándanos, las verduras crucíferas, y luego para modular la serotonina cerebral tenemos la regaliz y el jengibre, hechos de diferentes maneras. La regaliz, las únicas personas que tienen que tener un poquito de cuidado son las personas hipertensas, porque puede subir la tensión arterial. Entonces, es lo único. Por otro lado, para las cantidad de mujeres que hay y que tienen la tensión baja, pues además eso ayuda, porque puede ayudar a modular la tensión arterial. Bueno, y simplemente no voy a entrar aquí en detalle, pero por si no, simplemente comentar, ¿no?, que tenemos dentro del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, que es el eje que regula las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, pero solo vamos a hablar de las femeninas, tenemos el hipotálamo, que segrega. Cuando hago esto, ¿lo veis con el mouse? Sí, sí que se ve, sí que se ve, Marta. Segrega la hormona, la hormona release de gonadotropinas, es que lo siento, estamos en inglés, que lo que se encarga es de decirle al hipófisis que secrete o la hormona folículo estimulante o la luteinizante, y estas se encargan de que en el ovario se fabrique pues estrógeno y progesterona, y este sería, si todo va bien, todo es fantástico, ¿no? El tema es, bueno, simplemente que sepáis que en los primeros 14 días hablamos de la fase folicular, que es la fase en la que está la folículo estimulante, que lo que hace, dominan los estrógenos, y lo que hace es que vayan madurando, ¿de acuerdo?, los ovocitos en el ovario. Entonces, luego empieza el pico de la luteinizante, que es máximo en la ovulación, y entonces empieza la fabricación. O sea, lo que hace es se ovula, este folículo maduro o folículo de Graf abre y sale el ovocito, que se irá por las trompas a ver si encuentra algún espermatozoide que lo fecunde, y entonces este como envoltorio lo que hace es como que se degenera, se transforma en el cuerpo lúteo, que lo que hace es fabricar la progesterona, que sería la responsable de la segunda fase o fase lútea. Y si todo va bien, no hay ningún problema. Pero resulta que todo esto está regulado por toda una serie de cosas que vamos a ver. Es decir, a nivel genético, nosotros todos llegamos a esta vida con... Y a mí me gusta explicar que los genes son como una librería, ¿no? De hecho, si veis aquí detrás, no sé si se ve porque no hay mucha luz, sí, que sí tengo que una librería llena de libros, ¿no? Pues, vale, pues estos serían mis genes, ¿de acuerdo? Y yo vengo con estos genes a este mundo. Entonces, ¿quiere decir que esos genes se van a expresar siempre? No, hay algunos que sí, es decir, que obligatoriamente el color de ojos, el color de pelo, una serie de cosas se expresan siempre. Hay otras que se expresan dependiendo de toda una serie de acontecimientos o de lo que se llama el fenotipo, ¿no? Y entonces, esos libros, por ejemplo, yo puedo sacar uno y lo abriré, pero eso dependerá de toda una serie de circunstancias.
Luego también es cierto que hay una cosa que se llaman polimorfismos, que a veces, desafortunadamente, nacemos con unos genes que están alterados y eso genera que hayan una serie de consecuencias a la hora de muchas cosas. Y ahora veremos que algunas de ellas pueden ser que, por ejemplo, a nivel de hígado, que es donde detoxificamos la mayor parte de, bueno, no, todo lo que nosotros comemos y los tóxicos y todo lo que respiramos y todo se detoxifica por el hígado. Y entonces a veces es verdad que alguna de estas vías podemos tener un polimorfismo y entonces no funcionan igual de bien. Y entonces si somos conscientes de ello tenemos que ayudar. Bueno, la genética, ¿no? Que lo que hemos puesto aquí, evidentemente nuestra alimentación, el estrés, nuestra microbiota y el hígado. Todo esto va a condicionar mi salud hormonal. Entonces, ahora no os veo, pero me encantaría poderos ver a todas. Poner la mano derecha, como está aquí, y observar si tenéis el segundo dedo más largo o el cuarto dedo más largo. En el primer trimestre del embarazo tiene que haber un predominio de hormonas masculinas, ¿de acuerdo? Y entonces esto es el que genera lo del cuarto dedo. Cuando la mujer está expuesta, y hoy en día el 90% de las mujeres está expuesta a disruptores endocrinos, que es lo que os he dicho antes de xenoestrógenos, sustancias que actúan como si fueran estrógenos sin serlos, como el tema de los plásticos, por ejemplo, condicionan que ese ambiente estrogénico produzca que tengas el segundo dedo, porque hay un ambiente más estrogénico más largo que el cuarto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que a partir de ahora ya estoy condicionada? No, esto simplemente lo digo también más que nada por la curiosidad, pero hay estudios que lo reflejan, que si tienes el segundo dedo más largo que el cuarto, posiblemente eres una persona con más riesgo de tener mayor cantidad de estrógenos. Si tienes el cuarto dedo más largo, más testosterona. El perfil estrogénico es el perfil más habitual de mujer que ya conocemos, que se distribuye la grasa de tipo ginoide. Los estrógenos favorecen la hidratación, con lo cual por eso tenemos la piel y las mucosas bien hidratadas. Si llega la menopausia y aquello ya no sabemos cómo hacerlo, ni para hidratar la piel, ni para hidratarlas, muchas mujeres tienen problemas tienen que estar todo el día con lágrimas artificiales, a nivel de vagina. Bueno, las mujeres estrogénicas tienen un flujo vaginal más duradero postovulación, más facilidad de tener síndrome premenstrual y de tener dismenorrea, mayor riesgo de patología mamaria, de contracturas lumbares o cervicales, de tensión de articulación temporomandibular. Las mujeres con un perfil más androgénico tienen la distribución de la grasa como en los hombres, tienen una piel más grasa, más tendencia al acné, el pelo fino y en poca cantidad, sobre todo en la zona central del cuero cabelludo. Nunca las verás con la raya en medio. Tienen un poquito de vello corporal, a veces un poquito de bigote, patillas, tienen más riesgo de presentar síndrome de ovarios poliquísticos, alteraciones menstruales y resistencia a la insulina. Sobre todo, lo que me gustaría deciros es que en medicina nada es 2 más 2 son 4. En medicina 2 más 2 son 4, 24, 6, 8, menos 0. O sea, esto para mí es una cosa que es muy importante y esto yo siempre digo, cuando tengo una persona delante, tengo una persona que es un individuo con todo su contexto. No tengo un protocolo, ni tengo un perfil, ni tengo... O sea, todo esto es la suma, la persona al final es una suma de cosas, pero me gustaría que ahora no os quedarais con, ostras, yo tengo el segundo dedo, yo tengo el cuarto ya. No, porque son, como veréis, muchas las cosas que al final suman y pueden determinar que no vayamos en una dirección o en otra. Entonces, una vez ya hemos visto que a lo largo del embarazo pues podemos tener una determinación en función de lo que haya estado expuesta nuestra madre. Lo digo para las que vayan a ser futuras madres, si es que hay alguien joven por aquí o las que tengáis hijas, pues ¿cómo se fabrican estos estrógenos? Los estrógenos se fabrican a partir del colesterol, ¿de acuerdo? De ahí fabricamos andrógenos y de ahí los estrógenos a partir de la aromatasa, que la he puesto aquí porque vamos a hablar de ella. Bueno, pues el colesterol es fundamental, fundamental. Si no hay colesterol, no hay hormonas sexuales.
Por lo tanto, si yo en mi dieta no tengo colesterol, me puedo olvidar de tener una buena salud hormonal, porque no van a haber hormonas. ¿De acuerdo? O sea que demonizamos demasiado y hoy en día demasiado el colesterol, y el colesterol es muy, muy importante tenerlo evidentemente en unas cifras adecuadas, pero que bajo mi punto de vista no son tan bajas como las que nos están, o sea, hasta 220 perfectamente y evidentemente nunca me gusta generalizar, ¿no? Pero que no hemos de demonizar al colesterol porque sin él no vamos a fabricar hormonas sexuales. Entonces, a partir de las hormonas masculinas, según cuáles, fabricamos diferentes tipos de diferentes moléculas de estrógenos. Estas son los principales. El E1 representa el pool de estrógenos circulantes y este es el que luego predomina en la menopausia. El E2 es el estrógeno que tiene mayor actividad, con lo cual es importante que tengamos durante nuestra vida fértil un buen E2, pero tampoco nos interesa que esté disparado, ¿de acuerdo? Porque entonces tenemos más riesgo de patologías vinculadas con un exceso de estrógenos. Es decir, lo ideal es el equilibrio. Aquí en lo que os voy a hablar no hay nada que es el malo de la película. Es el malo de la película cuando está en exceso o en defecto. ¿De acuerdo? El E2 es malo, sí, es malo cuando tenemos un exceso, pero no podemos. De hecho, las mujeres en la menopausia, si tuviéramos un poquito de E2 sería guay, ¿no? Y luego tenemos el E3, que es el estrógeno con menor actividad y es el que predomina en el embarazo. Entonces, esta aromatasa, ¿veis? Que es la que se encarga de que pasemos de las hormonas masculinas a las hormonas femeninas, es una enzima que es muy importante y que pensemos que cuando llegamos a la menopausia, que por ejemplo las personas que tienen problemas derivados de un exceso de estrógenos piensan, bueno, ya guay, yo ahora ya, como he llegado a la menopausia, ya no me tengo que preocupar y ya pues si tenía riesgo de algún tipo de patología, ahora ya no lo tengo. Pues no es así. ¿Por qué? Porque a partir con la aromatasa, a partir de los andrógenos, de estas hormonas masculinas, podemos fabricar estrógenos en el hígado, en los músculos, en los huesos, en la piel, en las mamas y sobre todo en el tejido adiposo hay mucha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen que tener cuidado porque su aromatasa está muy activa. Y si yo tengo riesgo de algún tipo de patología vinculado con exceso de estrógenos, me interesa, evidentemente, no tener sobrepeso ni obesidad. Sobre todo porque además este sobrepeso y obesidad también condicionan niveles elevados de insulina o de leptina. Si tenemos un cortisol elevado o los xenoestrógenos, que son estos que os he dicho, que son los tóxicos externos, todos ellos condicionan que tengamos un exceso de aromatasa. Y entonces la aromatasa no para de fabricar estrógenos y eso tampoco es lo que nos interesa. Luego también puede haber lo que os he dicho de polimorfismos y estos, pues bueno, tenemos que tenerlos en cuenta, solamente lo podemos saber si te haces un análisis genético. Entonces también es importante porque lo que os decía la menopausia, ¿no? Pero resulta que, paso un momentito atrás, ¿os acordáis que os he dicho que el E2 es el más potente y con mayor actividad, ¿no? Y que el E1 es el que predomina en la menopausia. Entonces yo a lo mejor pienso que, bueno, ya está total, yo ya estoy en la menopausia y ya no importa. No, pero es que resulta que en el tejido mamario puede fabricar el E2 y aunque yo me haga una analítica de sangre, allí no se refleja. Por lo tanto, yo lo que necesito es tener la aromatasa bajo control. ¿Y cómo puedo tener la aromatasa bajo control? Pues si en mi dieta incluyo setas, champiñones, el té verde, las crucíferas, que tienen estos dos componentes que los veremos un poquito más adelante, los flavonoides, los lignanos, las isoflavonas, la quercetina, la regaliz o el resveratrol. Esto tendrían que formar parte de nuestra dieta. Y luego hay una serie de suplementos que también pueden ayudar y estos pues ya tendrían que ser bajo recomendación médica y para personas que pues realmente el tema de la aromatasa les suponga un problema, que sería el mangostán, la melatonina, el ginkgo biloba, la vitamina D y el trébol rojo. Entonces, la E1 y la E2
se van interconvirtiendo gracias a esta enzima y pasamos de aquí a aquí y de aquí a aquí. Pero resulta que además de estas dos, tenemos esta, que es el sulfato de estrona. Y esta ocurre después de que la E1 pase por el hígado. Y en una fase que veremos más adelante, porque en el hígado, cuando el hígado detoxifica todo lo que pasa por él, lo hace en dos fases, en una primera fase y en una segunda fase. Y en la segunda fase hay varias vías. En esta vía, que es la sulfatación, pasamos de la estrona a este sulfato de estrona. Esta sustancia es biológicamente inactiva, pero nos sirve de pool de reserva. Tiene una vida media muy larga y cuando nosotros necesitamos estrona, en nuestra microbiota intestinal, como veis aquí vuelve a salir la microbiota intestinal, tenemos otra enzima que lo que hace es dejar esta E1 libre. Y entonces esto es algo que va ocurriendo con tranquilidad, con normalidad, si todo funciona bien, si yo tengo una buena vía de sulfatación en el hígado, si yo tengo una buena microbiota intestinal. Pero ¿qué ocurre? Que si esto no funciona y esto tampoco funciona, pues a lo mejor voy a tener un exceso de estrógenos. Y si yo tengo un exceso de estrógenos circulando, ¿qué va a pasar? Entonces voy a tener un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, de mamas fibroquísticas, de cáncer de mama, de miomas uterinos, de endometriosis o de fatiga crónica. Y las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres. Según la Asociación Americana de Enfermedades Autoinmunes, afectan hasta 3 veces más a las mujeres que a los hombres. Muchas de ellas están relacionadas con problemas inflamatorios del intestino. ¿Os dais cuenta de que os voy llevando al intestino continuamente? Es que, desde luego, yo os digo que de aquí, ya cada vez se habla más del intestino y de la microbiota y del segundo cerebro, pero cada vez más y más, y en unos años, yo creo que eso va a ser alguna especialidad que va a formar parte de, bueno, yo ni la estudié, ¿no? A lo mejor algo, pero yo ni lo recuerdo. Y el rol y el papel relevante que tiene la microbiota, y no solamente la intestinal, yo ahora aquí estoy hablando de la intestinal, pero por ejemplo, ahora con todo el tema COVID, tener una buena mucosa, tener una buena microbiota orofaringea y nasal es la primera barrera de defensa. La primera barrera de defensa que tenemos, la primera barrera de defensa que tenemos frente al coronavirus y cualquier otro virus y cualquier otra cosa. O sea, es igual que en el intestino, es nuestra primera barrera de defensa. Por lo tanto, tenemos que tener esta microbiota en muy buenas condiciones. Yo, de hecho, a mis pacientes les doy, hay una terapia microbiológica que trabaja específicamente con un bichito que es el Enterococcus faecalis, que es el que se encarga de que a nivel de nuestra mucosa, de nuestras mucosas, no solamente el epitelio intestinal, sino todas, se fabriquen las inmunoglobulinas A, que son nuestro primer sistema de defensa frente a lo que haya. Y entonces ahora esto nos interesa tenerlo muy bien de cara a lo que tenemos, ¿no? Pero bueno, sigo. Entonces, cuando hay un exceso de estrógenos, se altera la microbiota intestinal. Y entonces lo que hay, pues una inflamación a nivel intestinal. ¿Y os acordáis de lo que os he dicho de que entonces, si teníamos que tener la barrera, el epitelio intestinal así, se abre y entran cosas? Pues todo aquello que entra que no debería entrar, sustancias que no está preparado nuestro sistema, ¿qué es lo que hace? Estimulan el sistema inmunológico, que lo que hace es actuar frente a ello, pero no solamente frente a ello, sino que además algunas de estas sustancias se parecen a células que tenemos en nuestro organismo. Y entonces, por ejemplo, la tiroiditis autoinmune o la de Hashimoto, que es tan frecuente en mujeres, yo lo veo mucho y sobre todo a partir, por ejemplo, de los 40 años, pues tiene que ver porque nuestro sistema inmunológico se confunde y nos ataca. Nuestro sistema inmunológico está hecho para defendernos, no para atacarnos. ¿Y cómo es que se vuelve contra nosotros y nos ataca? También es cierto que los estrógenos lo que favorecen es que nuestro sistema inmune esté hipervigilante. Si está en exceso hipervigilante, pues esto puede llevar, bueno, pues
a la tiroiditis de Hashimoto, las fibromialgias, que si os fijáis también son en mujeres habitualmente, diabetes tipo 1, psoriasis, las migrañas están vinculadas con el sistema hormonal femenino, lupus, enfermedad de Crohn. Y este, pues, buen hombre, Alessio Fasano, ¿no?, que nos dijo que no hemos nacido con el destino de desarrollar enfermedades inflamatorias crónicas. El que lo desarrollemos o no depende de nuestro estilo de vida, que es lo que un poco os comentaba yo también al principio, ¿no? Bueno, hemos visto que en el embarazo puede haber un condicionamiento. Hemos visto que se fabricaban estrógenos a partir de las hormonas masculinas, que eso se hacía con la ayuda de una enzima y que esta enzima, que es la aromatasa, nos interesa tenerla bajo control, es decir, nos interesa tener estrógenos, pero no nos interesa tener un exceso y que lo podemos regular regulando nuestro peso, regulando con una serie de alimentos, regulando que no tengamos resistencia a la insulina, toda una serie de cosas, pero además estos estrógenos están transportados por unos transportadores. Hay una pequeña parte que funciona libre por sangre, que es menos de un 10%, y luego tenemos el 90% que van enganchados, ¿no?, como una llave, ¿no? Y entonces van enganchadas o a la albúmina o sex hormone binding globulin. Es una globulina que, fijaros que entre el 60 y el 80% va unido aquí. Entonces, con esto ya, ¿qué os quiero decir? Que si nos falta o tenemos demasiada de esta, habrá más o menos estrógenos libres y esos son los estrógenos que luego se unirán al receptor de la célula y harán que pasen cosas. Es decir, para que el estrógeno al final haga su función, se tiene que unir a un receptor en una célula. Si no se une, no va a pasar nada. Entonces, con un 10% o menos es lo que tendría que circular. Si hay poca transportador, si tenemos pocos transportadores, tendremos demasiado circulando y tendremos demasiados enganchados en receptores y eso no nos interesa. Pero si tenemos un exceso de hormonas o si tenemos demasiados estrógenos, porque además de los que fabricamos, los que incorporamos de fuera, pues eso tampoco nos interesa. Entonces, esta globulina, ¿vale?, es una proteína que transporta estrógenos, es esta de aquí, que regula, como os he dicho, la cantidad de estrógenos libres, que se sintetiza fundamentalmente en el hígado, pero que también se sintetiza en el cerebro, en el útero y en la placenta. Y ahora, pues este también se puede usar, bueno, ahora y antes, como un marcador para predecir diversas enfermedades, porque nos está indicando que hay un grado de inflamación crónica de bajo grado. Que esta es la inflamación esta que se dice que es silente, que es de la que no me entero, pero estoy inflamado. O sea, no es la evidente de que yo me doy un golpe y entonces aquí hay una inflamación que se resuelve. No, esta es derivada de, por ejemplo, una dieta, el sobrepeso. Las personas que tienen sobrepeso u obesidad ya tienen una inflamación crónica de bajo grado que implica que hay unas sustancias que se llaman citoquinas en exceso y esto a la larga me puede dar diferentes problemas. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Os acordáis? Si os fijáis, en todo os estoy diciendo ni bueno ni malo. Nos interesa un equilibrio. Entonces, yo, ¿qué puedo hacer si creo que necesito aumentar estos transportadores, ¿no? ¿Qué es lo que lo aumentan? Pues lógicamente los estrógenos y las hormonas tiroideas que van funcionan muy a la par con el tema de los estrógenos. Los fitoestrógenos, que son los alimentos que vienen de fuera y que tienen actividad estrogénica, el tamoxifeno, es el que se da a las mujeres con cáncer de mama, la edad avanzada, la vitamina D, el ejercicio físico, la dieta vegetariana y el café. Y ahora me diréis, ostras, el café, qué guay, puedo tomar café. Sí, todo va a depender de si luego no hay una vía en el hígado que la tienes lenta y que si la tienes lenta, entonces el café no es lo ideal. Por eso, esto me sirve para deciros que no se puede generalizar. Ahora no quiere decir que de aquí me voy diciendo, ¿no? Porque no hay una regla de matemática. La vitamina D vuelve a salir aquí. La vitamina D es súper, súper importante. De hecho, se habla de ella ya como de una hormona, de la cantidad de funciones que tiene. Y una función que tiene es en el sistema inmunológico, no solamente en el hormonal y en el óseo, que es el del que todos conocemos, sino también en el sistema inmunológico. Por lo tanto, aseguraros, yo aprovecho para ir dejando cositas que os puedan ser útiles,
de que os aseguréis que tenéis unos buenos niveles de vitamina D, ¿de acuerdo? Que tengáis ahí sobre unos 40 más o menos nanogramos para que vuestro sistema inmune también funcione. Porque al final, ya sé que no va de coronavirus, pero voy dejando alguna píldora. El coronavirus está por ahí y yo de lo que me puedo asegurar, aparte de mi distancia y mi mascarilla y mi higiene, es de estar yo fuerte, ¿no? Si yo estoy fuerte, es más fácil que si tengo contacto, mi cuerpo y mi sistema inmune puedan hacer frente. La vitamina D es clave en esto. Entonces, por otro lado, ¿qué es lo que me disminuye esta proteína? Pues cuando yo tengo un exceso de citoquinas proinflamatorias que básicamente vienen a decir lo que os he dicho antes. Un exceso de inflamación de bajo grado, que es una inflamación silenciosa, silente, que va dando problemas. O sea, no me entero hasta que de repente me aparece una enfermedad. Entonces, bueno, los andrógenos disminuyen esta proteína. El sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, la inflamación de bajo grado, el hígado graso o esteatosis hepática, el ácido palmítico, que lo encontramos en la carne roja, los lácteos y en todos los alimentos preparados, el aceite de palma, y los monosacáridos como la glucosa o la fructosa. Ups. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una dieta rica en azúcares, que en azúcares es azúcares simples y harinas refinadas, esto me genera unos picos de glucemia en sangre y esto hace que mi páncreas tenga que segregar insulina. Entonces, si esto lo hago a menudo, ¿qué pasa? Que llega un momento que mi cuerpo se vuelve resistente a la insulina y eso genera una inflamación de bajo grado o un low grade inflammation que reduce la fabricación de esta proteína, con lo cual tendré mayor cantidad de estrógenos libres circulantes, mayor nivel de citoquinas proinflamatorias y mayor riesgo de padecer todas estas enfermedades de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto el embarazo, hemos visto la fabricación de estrógenos con la aromatasa y hemos visto los transportadores. Y ahora resulta que ya tenemos ese porcentaje de estrógenos libres que llegan a la célula y en esa célula se acoplan a los receptores. Y tenemos diferentes tipos de receptores. Tenemos los receptores alfa, tenemos los receptores beta y tenemos otros que no voy a sacar aquí porque tampoco creo que sea interesante. Bueno, tampoco venga al caso. Estos son los dos más importantes. Entonces, los receptores alfa y los receptores beta, los dos son importantes, los dos tienen un rol y una actividad. El problema es cuando hay un desequilibrio y predominan los alfa, ¿de acuerdo? Entonces, los alfa tienen una actividad neuroprotectora, con lo cual es fantástico. Pero por otro lado tienen una actividad mitógena induciendo la proliferación celular. Estos son los que están más vinculados con los cánceres hormonodependientes. Por otro lado, aumentan la leptina en los adipocitos, la insulina en el páncreas y esto favorece el sobrepeso y la diabetes tipo 2. Entonces, los xenoestrógenos, ¿os acordáis que os he dicho que habían tres tipos de estrógenos? Los que fabricamos nosotros, ¿de acuerdo? Que son la progesterona, los estrógenos que fabricamos nosotros a raíz de la folículo estimulante, aquella hormona que os he dicho de la hipófisis que le dice al ovario, hey, vamos a fabricar que ahora toca la primera fase del ciclo y vamos a hacer estrógenos y luego ya vendrán la progesterona, ¿no? Estos son los que nosotros fabricamos, que también podemos fabricarlos en exceso, acordaros, si tenemos una aromatasa muy activa. Pero luego tenemos los que vienen de fuera, los tóxicos y los que vienen con la dieta. Los tóxicos, que son estos de aquí, se unen a los receptores alfa. Y se unen a estos receptores alfa, pues no me interesa nada, porque me están favoreciendo cosas que yo no quiero. Por lo tanto, estos xenoestrógenos, que los veremos ahora, ¿cuáles son? Los tenemos que evitar al máximo. Evitar al máximo. Entonces, luego tenemos los receptores beta, que estos tienen actividad antiproliferativa y favorecen la reducción de la inflamación intestinal. Entonces, ¿cómo podemos frenar estos receptores alfa? Los podemos frenar con lignanos de las
semillas de lino, con la genisteína, con el reishi. El reishi es un hongo fantástico, supongo que lo habéis oído hablar, pero es un regulador hormonal espectacular, actúa a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema inmune, es chico para todo. El reishi es un chico para todo. Y luego tenemos el indol 3-carbinol y el DIM, que es un metabolito de él, que está en las crucíferas y que también nos ayudan a frenar estos receptores. Y luego, estos receptores beta, ¿cómo los puedo estimular? Porque estos sí que me interesa que estén. Pues bueno, con fitoestrógenos, que son los que vienen de fuera, los que más habréis oído hablar son la soja, pero veremos más. Y luego con la regaliz, con el kudzu, con el ruibarbo, con el trébol rojo o con el Vitex agnus castus, que algunos de estos simplemente los puedes tomar como suplementación, que son estos de aquí, y entonces estos se dan mucho, bueno, lo dan los ginecólogos, los endocrinos, bueno, en general. Entonces, mirar aquí, el zumo de chucrut, de col y el indel 3-calvinol, que viene de las crucíferas, son los más potentes para inhibir la actividad de este receptor y facilitar que se elimine. Pues esto es una cosa bien fácil. Bueno, esto es un suplemento, pero el zumo este es una cosa bien fácil que podemos ir incorporando. Porque yo también soy de la opinión que lo mejor, yo siempre pienso que lo que se puede hacer con alimentación, lo que se puede hacer con dieta, con ejercicio, mejor que no con suplementos. Es verdad que en determinadas situaciones y determinadas patologías con la dieta no va a ser suficiente, pero si podemos llevar unos hábitos regulares, ¿no? O si yo llevo 50 años funcionando de una manera, no porque yo ahora me vaya a poner a comer chucrut y zumo de col cada día, voy a generar un cambio en 2 días, ¿de acuerdo? Pero todo esto es, yo considero que es importante empezar por la dieta, ¿no? Porque hay gente, nos hemos acostumbrado mucho a la pastillita y a funcionar con pastillita y primero hemos de cambiar los hábitos y entonces esos son los que, como ahora con el reto que estáis, ¿no? O sea, el tema es moverse de la manera que sea, como cada quien pueda. Y el tema lo mismo con la dieta, ¿no? Es cambiar mis hábitos dietéticos, no tomar merindol 3-carbinol en suplementos si lo puedo hacer a través de la dieta. Aunque, si tenéis una patología importante, hay que tomar cosas. Entonces, ¿de acuerdo? Hemos dicho los estrógenos endógenos, que es lo que hemos estado viendo, xenoestrógenos los veremos ahora, y vamos a hablar un poquito de los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son unos componentes que están en plantas que pueden tener actividad hormonal estrogénica cuando se adhieren a los receptores de los estrógenos, ¿de acuerdo? Tienen mayor afinidad, como hemos visto, por los receptores beta, con lo cual nos confieren un efecto protector. Entonces, tenemos los fitoestrógenos, tenemos los lignanos, las isoflavonas, los cumestanos. Vaya, estos nombrecitos tan divertidos, con tal de que sepáis que los granos enteros, bueno, a mí esto del vino no me gusta, ¿eh? O sea, es la uva. Es que esto ahora es fantástico, ¿no? Porque entonces ahora, el otro día bueno, el otro día no, porque ahora ya hace tiempo, pero estuve en un congreso y hablaban de la copa de vino. No, hablamos de la uva roja y de los polifenoles de las uvas rojas y sobre todo que están en la piel, pero no del vino. Entonces, las algas, las lentejas, algunas frutas, las isoflavonas, que fundamentalmente están en los derivados de la soja, también en los garbanzos, los cumestanos, que están en la alfalfa, en el germen de soja, en el trébol y en las coles, ¿no? Entonces, estos de aquí, la soja, las habas, el lino, el sésamo, el kudzu, la fruta de la pasión y el trébol rojo, pues tienen una cantidad considerable de fitoestrógenos que podemos ir incorporando en nuestra alimentación. Entonces, vamos a hablar un poquito de las isoflavonas, que son, como hemos visto, fitoestrógenos. Entonces, fijaros que, bueno, claro, esto os los diré también. Vale. Las isoflavonas son unos flavonoides, ¿de acuerdo? O sea, hemos dicho fitoestrógenos. Dentro de estos fitoestrógenos tenemos distintos grupos, unos de ellos son las isoflavonas, y dentro de estas isoflavonas son, como hemos visto, unos flavonoides que tienen actividad estrogénica. Estos los encontramos en la legumbre y sobre todo en la soja y en los derivados. Normalmente están en su forma inactiva, que son estas dos sustancias, y para que se activan, adivinar dónde se activan, en la microbiota del intestino. Es decir,
Tenemos unas enzimas que son las beta-glucosidasas, que lo que hacen es hidrolizar estas sustancias y las transforman en genisteína y daizdeína, que son las formas más activas de las isoflavonas. Y además la daizdeína luego se convierte en equol, que se absorbe mejor en el intestino y tiene una mayor actividad biológica. El tema es que, ¿cómo sé yo si tengo una microbiota que fabrica equol o que no fabrica equol? Pues bueno, yo te diré que si eres asiática, y de aquí creo que no he visto a ninguna, tienes muchas posibilidades. Por eso las mujeres asiáticas, y bueno, en general, tienen muchísimo menos riesgos de patologías asociadas con estrógenos, porque son grandes fabricadoras de equol. Tienen una flora que permite fabricar equol, que no es nuestro caso. Entonces, es más difícil que nosotros tengamos una microbiota que fabrique equol, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir. ¿Cómo podemos? Además, el equol tiene afinidad por los receptores beta, que os acordáis que los beta eran los que nos interesaba tener más elevados. No es que no queramos alfa, porque los alfa nos hacían neuroprotección, pero no los queremos en exceso. Se sabe que una dieta macrobiótica favorece los beta más que la vegetariana, más que la carnívora. O sea que esta es la peor, a efecto no de los beta, perdona, de tener una microbiota que favorezca la producción de equol. ¿De acuerdo? Es lo que os he dicho antes, a través de las bacterias intestinales fabricamos el equol. El equol, imaginaros, mejora los niveles de colesterol, disminuye los niveles de triglicéridos, disminuye la presión arterial, mejora la función endotelial de los vasos sanguíneos, con lo cual previene la arteriosclerosis, reduce la grasa corporal y la grasa visceral, reduce el ácido úrico, previene la osteoporosis, disminuye esta proteína, que es un marcador de inflamación sistémico, que es el que os he dicho antes de la inflamación aquella de bajo grado. Reduce el riesgo de cáncer de mama y de próstata. Mejora el metabolismo de los estrógenos. Vaya, lo quiero yo en mi casa, ¿sabes? Pero hay que saber fabricarlo. Por eso, ¿qué podemos hacer? Mira, aquí tenéis un estudio del S-equol, cómo inhibe la proliferación de las células. La apoptosis quiere decir destrucción celular. O sea, por un lado inhibe la proliferación y por otro lado promueve la apoptosis de células humanas de cáncer de mama, a través de una vía que no creo que os interese demasiado. Entonces, estas enzimas, ¿verdad que, perdón, es que lo digo porque me imagino que me gustaría que, yo sé que todo esto no lo vais a tener en la cabeza ni os interesa tenerlo porque no os dedicáis, ¿sabes? Pero sí que al menos algunas ideas me gustaría que os quedaran un poquito claritas, ¿no? Entonces, estas enzimas, que eran las que permitían que transformáramos estos de aquí que son inactivos y no tienen actividad a estos que son activos, que están producidas por estas bacterias, ¿no? ¿Os acordáis al principio que os he dicho el estroboloma? Aquí tenemos a nuestro estroboloma. Tenemos a una serie de lactobacillus y tenemos a una serie de bifidobacterium. Y tenemos a un Streptococcus thermophilus, que es el más eficiente y el que tiene mayor actividad. Y estas enzimas están presentes también en algunas plantas, en la soja, en las almendras o en las semillas de la manzana. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa importante con la soja es que la soja fermentada es la que nos interesa, porque ahí es donde tenemos las enzimas beta-glucosidasas. Por lo tanto, no me interesa el tofu, lo que me interesa es el tempe, el miso o el natto, que es la soja fermentada. Si no, tengo que rezar un Padre Nuestro para asegurar que mi microbiota intestinal va a ser fabricadora de equol, ¿vale? Si no, lo que me interesa es tomarme ya la soja fermentada para asegurar que es más fácil que eso se produzca. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tomar legumbres, sobre todo la soja, garbanzos también, semillas, frutos del bosque, frutos secos, habas, sésamo tahini, la fruta de la pasión, los fermentados de soja. Si además estos fermentados de soja los acompañamos de un suplemento probiótico y los acompañamos de almidón resistente, se ha visto que son mucho más eficientes, tienen muchísima más actividad. Entonces, el almidón resistente es un almidón que
nosotros no lo podemos digerir, por eso se llama resistente, y llega al colon sin digerir, con lo cual lo utiliza nuestra flora intestinal como alimento. Es decir, el almidón resistente es un prebiótico fantástico y es un prebiótico ideal que alimenta pues a toda nuestra flora. Entonces, ¿cómo lo podemos conseguir? Lo podemos conseguir cuando el arroz, las patatas, el boniato, las legumbres o el maíz lo cocinamos y luego lo dejamos enfriar en la nevera 24 horas. Porque entonces el almidón, que la gente me dice, no, es que yo patatas no, porque me suben el azúcar, ¿no? Es que es verdad, la patata tal cual sube el azúcar o sube la glucemia. Pero si la tomas de esta manera, no. Entonces, en verano es muy fácil porque luego pues te la pones en una ensalada o lo que sea. En invierno, ¿qué haces? Yo lo que recomiendo es, lo dejas en la nevera, el hummus es otra manera, porque el hummus también. Entonces, lo dejas en la nevera, por ejemplo, la patata que ya ha hervido y la, por supuesto, ecológica, etcétera, con piel, todo el rollo este, ¿no? Y entonces, y que no tenga, ¿sabéis estas cositas verdes como que tienen? También la solanina, que es esto que es un poquito tóxico, también lo quitáis. Entonces lo dejáis en la nevera y al día siguiente, por ejemplo, yo hoy voy a comer algo que lleve patata. Pues ya la saco fuera de la nevera para que no esté tan fría. Y hago mi guiso, mi pisto, mi lo que sea. Y entonces lo añado a lo último un par de minutos, que como ya no estará fría, porque lo habré sacado en la nevera en la mañana, y aquello ya está al final y además ya está hecho, con que le des un toque de calor que no pase de 100 grados, pues con eso ya conserva. Si te pasas, lo transformas en almidón y ya pierde todo el efecto. Miraros, el impacto del soy foods, ¿vale? De los alimentos de soja en el tema del cáncer y el prognosis. Lo digo porque me encuentro con muchas mujeres que, lógicamente, si tienen cáncer de mama, les dicen que la soja fuera, ¿vale? Entonces, aquí hay un estudio con 11.000 mujeres que refleja que la toma de soja, y aquí es soja fermentada, aumenta estadísticamente, perdón, vaya, no lo leo, os lo explico, que si no me complico. Reduce la recurrencia, es decir, que vuelva a ocurrir, y mejora la supervivencia en las mujeres que toman la soja. Con lo cual, eso de quitar la soja de por sí, pues no siempre ni a todo el mundo. Bueno, y os acordáis que nos quedaban los xenoestrógenos, que los xenoestrógenos son aquellas sustancias tóxicas externas, es decir, que las tomamos del exterior y que lo que hacen es estimular la aromatasa, que además estimulan la aromatasa y luego tienen afinidad por el receptor alfa, que es el que no me interesa. ¿Dónde encontramos todos estos xenoestrógenos? En cosméticos, los parabenos y los ftalatos, los plásticos, bisfenoles y el BPA, antiadherentes, como el teflón, el glifosato, en los cultivos, en todo. Es decir, si queréis llorar un día un rato, os compráis este libro que se llama Libérate de tóxicos. Y bueno, Nicolás Olea os lo súper recomiendo, que lo busquéis en YouTube. Es espectacular, es un hombre muy didáctico y habla de todo el tema de los tóxicos y disruptores endocrinos. Ahora, luego dan ganas de llorar, ¿eh? Porque irías desnuda por la calle, porque la ropa también lo tiene, con lo cual no te podrías poner nada. Y luego hizo un estudio con él está en el sur, ahora no me acuerdo si es en Granada o en Sevilla, pobre hombre, siempre lo cambio de ciudad. Y entonces, en mujeres embarazadas y en recién nacidos, y ya en el pipí hay xenoestrógenos. O sea, imaginaros. Con lo cual, yo recomiendo a las mujeres embarazadas que, si lo planifican, que antes de quedarse embarazada hagan un proceso de detoxificación, para limpiarse de todo en general. Pero bueno, este libro os lo recomiendo, muy interesante. Entonces, simplemente que veáis, ¿no? Cantidad de... Se ha elaborado un listado de 53 sustancias activas que tienen la capacidad de alterar el sistema hormonal y 162 sustancias activas que pueden ser contaminantes hormonales, ¿no? Aquí tenéis unos cuantos. Aquí tenéis los alimentos españoles, contienen al menos 38 plaguicidas con capacidad de alterar el sistema hormonal. Las frutas y verduras son el grupo de alimentos donde más plaguicidas hay.
Pues mira, aquí tenemos unos cuantos. ¿Vale? Podéis buscar esto si queréis más información. Y luego estudios epidemiológicos que han demostrado un deterioro importante de la salud reproductiva humana en los países industrializados, ¿no? Y aquí tenéis todo lo que está vinculado a la mujer, las niñas, las pubertades precoces que hay por los xenoestrógenos, en los niños, los hombres, el tema de las infertilidades que hay hoy en día, por la cantidad de disruptores endocrinos con los que estamos rodeados, ¿no? Entonces, yo si os pudiera decir una cosa, o sea, que el plástico, o sea, no formará parte de vuestra vida para nada. Es decir, no compréis nada en plástico, no guardéis nada en plástico, y luego todo tema de cosméticos, porque esta es la otra, ¿no? Luego a veces somos muy conscientes de lo que comemos, ¿no? Y voy a comprarme la comida ecológica y me voy a asegurar de que hago ejercicio y me voy a asegurar de que duermo, pero luego yo me chuto cada día una crema hidratante en mi piel y me pongo crema en la cara y los tintes, ¿habéis visto mi tinte, que es mi color de pelo natural? Porque esta es la otra. De hecho, hay enfermedades descritas en las peluqueras que se dedican a los tintes. Entonces, el tema del tinte, yo ya sé, pero yo reivindico la mujer de 50, menopáusica y con canas, porque considero que, aparte de que yo la reivindico porque sí, porque me apetece reivindicarla, también porque considero que tenéis que tener mucho cuidado con lo que os ponéis en la cabeza, porque eso va directo, ¿eh? O sea, eso se absorbe directo. Entonces, bueno, hemos hablado de estrógenos y estrógenos. Vale, Marta, y a ver, dime algo que, pues mira, ¿puedes sospechar que tienes una acumulación de estrógenos? Sí. Tuviste una menarquia precoz, es decir, te vino la regla a los 10, a los 11 años. Si tienes un síndrome premenstrual habitualmente antes de la regla, de estos importantes, con esto las mamas se inflan, dolor abdominal, cansancio, irritabilidad, bueno, ¿qué os voy a explicar? Que todas sois mujeres y si alguna afortunada no lo tiene, es la que menos. Sufres de colon irritable, es decir, además las mujeres que tienen muchos estrógenos habitualmente tienen durante el ciclo estreñimiento y luego dicen, ostras, que me viene la regla y es espectacular. Entonces allí voy, pero además hasta con heces pastosas, muy típico. Dismenorrea, dolores menstruales, coágulos en la regla, sobrepeso u obesidad sin un motivo aparente, cansada sin motivo aparente, con facilidad de contracturas y de calambres, hemorroides, migrañas o dolores de cabeza que suelen coincidir con la regla, antes de la regla. ¿Tienes alguna enfermedad autoinmune, depresión, ansiedad, fobias? ¿Os acordáis que al principio hemos visto con todo lo que estaba ligado en los estrógenos? El bruxismo, que ahora os explicaré por qué lo del bruxismo. Y lo de la autoinmune era por si os habíais olvidado, por lo que veo. Lo he puesto 2 veces. Entonces, ¿cómo podemos modular el exceso de estrógenos? Pues frenamos la aromatasa, ya lo hemos visto, aumentamos los transportadores hormonales, ya lo hemos visto, frenamos los receptores de estrógenos alfa, ya lo hemos visto, reducimos los disruptores endocrinos, ya lo hemos visto, ¿y qué nos queda? Ayudar al hígado a que detoxifique estos estrógenos de manera adecuada, regular la microbiota intestinal y modular el estrés. Y creo que voy a tener que poner un poco la directa, porque si no, no vamos a dar tiempo. A ver, en el hígado tenemos 2 fases, fase 1 y fase 2. En la fase 1, ¿qué es lo que ocurre con los estrógenos? Se hidroxilan para hacerlos más hidrosolubles, porque cuando son hidrosolubles son más fáciles de eliminar. Entonces, de aquí pasan a 3 metabolitos que se llaman intermedios, porque luego han de pasar a fase 2, que son el 2-OH, el 4-OH y el 16-alfa-OH. ¿Qué ocurre? Que el 2-OH es el que nos interesa tener bien para no tener problemas de exceso de estrógenos, de autoinmunes, endometriosis, miomas, cáncer, etc. El 4 y el 16 es el que nos pueden dar más la lata. ¿Cómo puedo saber esto? Pues me hago una analítica en orina para medir los metabolitos en orina de los estrógenos. Y yo los miran y me dicen, pues mira, tienes más el 2, el 4 o el 16 o el ratio entre ellos. Con lo cual sabré si tengo más o menos riesgo de tener alguna patología vinculada a los estrógenos y entonces me puedo tomar quizás determinadas medidas o no. Luego, bueno, ¿cómo puedo? El 2, que es el que me interesa,
cómo puedo ayudarlo a fomentarlo con las crucíferas, con los lignanos. Si os fijáis, todo va un poco por lo mismo. El cacao, el té negro, el verde, el blanco, la cafeína y los omega 3. Pero vamos a hablar un poquito de las crucíferas. Las crucíferas, que son toda la familia de las coles, tienen una sustancia que se llama glucosinolato. Este glucosinolato es el que luego, por acción de esta enzima, que también es súper importante, como lo que os comentaba antes, se transforma en otras sustancias que son las que tienen acción anticancerígena. Es decir, que si no hay este paso de aquí, por muchas crucíferas que yo tome, no va a haber esta acción de aquí o otras acciones que hay vinculadas. ¿Y cómo hago yo para activar esta enzima mirosinasa? Masticando y chafando. Es decir, hay que masticar bien el brócoli, la coliflor, las coles, chafarla bien o prepararte un zumo verde, pero con un extractor prensado en frío, porque si no, no va a haber nada. También, si yo cocino más de 4 minutos esto, me puedo olvidar de tener la enzima porque ya me la he cargado. Y luego, si yo compro el brócoli que hay en el súper con el plástico, también me olvido de todo, porque es mejor. Yo le digo a mis pacientes, prefiero que no tomes brócoli a que tomes el brócoli de plástico del súper. O sea, eso no es brócoli, porque no tiene ni glucosinolatos y tiene plástico, con lo cual ese tampoco me interesa. Por lo tanto, masticar crucíferas y 4 minutos máximo. Y si encima interrumpes la cocción con agua fría, mejora todavía. ¿Y por qué tanto las crucíferas? Por estas dos sustancias. El sulforafano, que es el que ha demostrado una acción antioxidante y que actúa contra diversos tipos de cánceres, y el indol 3-carbinol, que también suprime la proliferación de varios tipos de cáncer. Estas son las dos sustancias que me interesan, que a partir de estas sustancias, por acción de esta enzima, yo soy capaz de transformar. Luego, me interesa mantenerlo a raya. ¿Cómo lo mantengo a raya? ¿Os acordáis que el 4 y el 16 no me interesaban? Pues mira, el que lo fomenta es el tabaco y los hidrocarburos estos, que son todas las parrillas, ahumados, todo lo que saca humo, evidentemente me empeora la situación. Y la inflamación de bajo grado, que hemos hablado antes con la obesidad, el sobrepeso, la resistencia a la insulina. Lo puedo mejorar con el ejercicio físico, con el regaliz y con lo que ya hemos visto antes. Y el 16, lo único es que estos dos hay que ir con cuidado, la hierba de San Juan y la salvia, porque sí que me lo potencian y no me interesa, pero lo mejoro con ejercicio físico, con crucíferas, con resveratrol y con la berberina, que si la tomo la tengo que tomar en suplemento. Pero esto solamente lo sé si me hago, acordaros, el análisis en orina. Si no me hago el análisis en orina, no lo sé. Bueno, ahora ya tengo unos metabolitos que han pasado por la fase 1. Ahora tienen que pasar por otra fase. Y pueden pasar por 3 vías. Por la vía de la metilación, por la vía de la sulfatación, que la hemos hablado antes, y por la vía de la glucuronización. Entonces, ¿aquí por qué pongo esto? Porque por esta vía, además de estrógenos, fijaros lo que pasa, las hormonas del estrés, además de tóxicos. ¿Qué ocurre? Si yo esta vía no la tengo bien, además de acumularse estrógenos, se me acumulan hormonas del estrés. Entonces, si se me acumulan hormonas del estrés, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tengo ansiedad. Son esta gente, las metiladoras lentas son mujeres que tienen ansiedad, perfeccionistas, autoexigentes, planificadoras, me gusta tenerlo todo bajo control, soy exigente conmigo, con los demás, y luego pues tienen dolores de cabeza, el bruxismo, esto de apretar por la noche, duermo y entonces tengo el dolor aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé si soy metiladora lenta? Me hago una analítica de sangre y si mi homocisteína es superior a 12 y no hay otra cosa que lo justifique, puedo sospechar que soy metiladora lenta. ¿Qué es lo que me inhibe esto? Y si soy metiladora lenta, no me interesa la cafeína y los antiácidos, entre otras cosas. Aquí pongo esto, hay más, pero pongo estas dos que son fáciles, porque si os digo quercetina, me diréis, ¿eh? Y yo, pues cafeína y antiácidos. ¿Qué es lo que me lo mejora? El resveratrol, la N-acetilcisteína, el sulforafano y el ácido lipoico. Súper importante esta vía, porque si esta vía no funciona, estos metabolitos de la vía 1 se oxidan. ¿Y qué es lo que hacen? Se enlazan con nuestro ADN y pueden actuar como promotor iniciando un cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, me aseguro una buena metilación pues con todos estos componentes. Marta, no te Luego quiero tenemos cortar. otra vía que es... Marta, no te quiero cortar, Sí. pero son y cuarto, te lo digo por ti, ¿eh? Sí, ya lo sé, pero es que me sabe mal. Voy a acelerar, pero me sabe mal. Entonces, ya no queda mucho, ¿eh? Tenemos la vía de la sulfatación.
que además de los estrógenos pasan toda esta serie de cosas por esta vía, por lo tanto me interesa tenerla bien, y si yo tomo legumbres, trigo sarraceno, semillas de calabaza, de girasol, el pulpo, el calamar y la sepia son muy ricos, estimulan ya lo diré, estimulan la enzima sulfatasa que permite este intercambio. El alga cochayuyo también, el miso, el tempe, las habas, el kuzu y el trébol rojo. Y estos de aquí me lo inhiben, por lo tanto necesito tener un buen equilibrio entre esto. ¿Cómo sé que sulfato lento? Si eres de las que te repiten los ajos, las cebollas, los calçots, no te sienta bien el pepino, tienes dolor de cabeza cuando bebes vino o cava, cuando comes espárragos tu orina es muy fuerte, pues eres una sulfatadora lenta y entonces sí que tienes que tener especial cuidado con todo esto. Si tú no eres una sulfatadora lenta, pues no, puedes hacer vida normal. Y entonces si lo eres lento, come de esto y elimina esto. Y la última vía es esta, que esta realmente la comento por encima, pero no me encuentro con mucha gente yo que tenga problemas aquí, ¿eh? Y entonces es la vía de la glucuronización y aquí es una vía por la que también pasan los ácidos biliares y la bilirrubina, con lo cual si esta vía no funciona se ve porque, bueno, aquí hay una ictericia que es muy evidente, pero hay un color como amarillento y luego hay unas heces por las que se eliminan la bilis y entonces tienen un color marrón claro, verdoso, pero bueno, esta vía es simplemente para que sepáis que también existe, pero no es una vía muy habitual. Y finalmente, cuando hemos pasado por todo esto, acordaros que tenemos que tener un buen estroboloma que funcione bien, porque si no, tenemos un problema. Entonces, ya no voy a hablar de la segunda fase, porque la segunda fase no me da tiempo, que sería la de la progesterona. Solamente os quiero comentar, porque creo que es muy, muy importante, el tema del estrés. El tema de la progesterona sería hablar de la segunda fase, porque aquí hemos hablado de la primera fase hasta que ovulamos, pero luego, para que la segunda fase funcione bien, tiene que haber progesterona. Y cuando hay alguna serie de circunstancias que alteran la progesterona, pues también tendremos problemas. Pero prefiero dedicarme un momentito a hablar del estrés porque, bueno, creo que es importante, ¿no? Cuando tenemos estrés, y el estrés puede ser energético, es decir, que yo no consumo suficientes calorías, y pues, esto ocurre, por ejemplo, en la anorexia, entonces eso es un estrés en mi cuerpo. El estrés físico de los deportistas de alto rendimiento o el estrés emocional, ¿qué es lo que hace? Que el cortisol consume progesterona. ¿Por qué consume progesterona? Porque se fabrica gracias a la progesterona, con lo cual me quedo sin progesterona, con todo lo que implica después de problemas en la segunda fase del ciclo hormonal. También puede haber una prolactina elevada en la analítica. Lo digo porque a veces, si hay una prolactina elevada en la analítica, no es que haya un problema grave, sino que estoy estresado y esta prolactina bloquea la aromatasa, ¿no? Entonces, fijaros que en el ovario, el colesterol famoso que era tan importante, se fabrica progesterona, luego andrógenos y estrógenos gracias a la aromatasa. Pero en las glándulas suprarrenales, que es donde se fabrica el cortisol, del colesterol se fabrica progesterona y de aquí se fabrica el cortisol. Si yo me dedico a fabricar cortisol porque voy súper estresada, no tendré progesterona para luego poder fabricar hormonas sexuales y tendré problemas. Por eso es tan importante gestionar el estrés, ¿de acuerdo? Y el estrés lo podemos gestionar llevando una dieta, evidentemente, un poquito como la que hemos hablado, una buena hidratación, porque la hidratación también es importante. A veces tenemos deshidrataciones, que digo yo, subclínicas, que no son aparentes, pero están y generan un estrés en el cuerpo. Durmiendo, el sueño es reparador y durante el sueño nuestro cuerpo se dedica a reparar. Si yo no tengo un buen sueño, no reparo. Con actividad física, que hay una actividad física que es la actividad física aeróbica, que es la que me ayuda con el estrés, pero también recordemos que la actividad física de pesas y de fuerza es importante, sobre todo a partir de la menopausia, para evitar que se pierda hueso, osteoporosis y músculo, sarcopenia. Por lo tanto, también es importante. Y luego, de todas ellas, la gestión emocional para mí es clave, clave. Ya puedes comer bien, hacer ejercicio, lo que tú quieras, que como no gestiones el estrés tendrás un problema. Y hay muchísimas maneras de gestionar el estrés: meditación, mindfulness, con yoga, la gratitud también es otra manera de
tiene una interacción con la amígdala y con el lóbulo frontal, por lo tanto la gratitud, la coherencia cardíaca, y esto que pone aquí es ir bien al baño, es decir, mi dieta tiene que ser una dieta que favorezca que mi microbiota intestinal esté equilibrada y que yo pueda ir al baño, porque si yo tengo estreñimiento perpetuo me voy autointoxicando y eso tampoco me interesa. Y luego pues hay algunas plantas que habréis oído hablar, como la rodiola, la ashwagandha, el euterococo, que son plantas adaptógenas que lo que ayudan, y en estos momentos es un buen momento para tomar algunas de ellas, para incrementar la resistencia del cuerpo. Finalmente acabo con estos 3 libros, que si os los queréis anotar, bueno, el de la fertilidad para las que estén en ello o se dediquen, y este es un libro muy interesante. Yo me formé en psicoendocrinología con Chevy, y aprendí muchísimo y descubrí, bueno, muchísimas cosas de entender cómo funcionamos de otra manera y no integrando, ¿de acuerdo? Y luego este libro es muy interesante sobre el efecto de las hormonas, y no solamente de las hormonas, sino, por ejemplo, las diferencias entre las mujeres que toman anticonceptivos y las que no toman anticonceptivos. Entonces, bueno, simplemente que encantada y bueno, ahora dejo de compartir pantalla, ¿de acuerdo? ¡Ay! Vale. A ver. ¿Has dejado de compartir? No. Espera. Ahora sí, ¿no? Vale. Vamos a poner todo en vista de galería. Ha sido ha sido muy interesante, Marta. Me imagino que hay muchas personas, bueno, muchas de las participantes que te hubieran acribillado ahora a preguntas, porque a mí también me nacen muchas preguntas. Yo lo único que resumiría es una cosa, es decir, porque yo he ido recopilando preguntas de muchas de ellas, entonces es un poco vale, si estamos, por ejemplo, entrando en la edad de en la etapa de la menopausia, ¿qué sugieres, por ejemplo, ya más allá de poder ir a verte a ti en consulta? Porque claro, has explicado una serie de conceptos y de consejos o sugerencias en cuanto a alimentación y en cuanto a hábitos, pero es bueno que te guíen, ¿no? Es decir, sí, es bueno que... No. A ver, yo lo que me gustaría decir de cara, o sea, es lo que os he dicho, si os fijáis, aquí os he hablado de muchas cosas y muchas cosas que hacen sinergia. Entonces, yo creo que hay que tener un buen acompañamiento, pero por una persona que vea un poco más allá, porque a mí lo que me entristece es que hoy en día, a ver, hay fantásticos profesionales, pero habitualmente vas a parar al ginecólogo y anticonceptivos o terapia hormonal sustitutiva o no sé qué, o me explico, y lo mismo en el endocrino. Y yo creo que lo que me gustaría es que primero hicierais como una reflexión de conoceros a vosotras, ¿no? De saber qué es lo que me está pasando, de conectar con el cuerpo, de cómo lo estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo, de entender que todo esto está interrelacionado, de que procurar llevar una dieta lo más saludable posible, pero claro, saludable depende de la etapa de la vida en la que estés. Y si estás acercándote hacia la menopausia, pues por un lado te interesa una dieta muy rica en verduras, más que en frutas, te diría yo, una dieta muy rica en verduras, en grasas saludables, en cereales y granos enteros, en soja fermentada, sobre todo fermentada, no sin fermentar, asegurando que voy bien al baño, que tengo una regularidad, actividad física aeróbica y cardiovascular, porque es la que me permite gestionar el estrés y la que me permite cardiovascular para el corazón, pero luego una actividad física de fuerza, porque es la que me va a permitir no tener osteoporosis o al menos prevenirla o mejorarla, y también la sarcopenia o la pérdida de masa muscular, asegurarme que como la suficiente proteína, que no quiere decir que como... O sea, comemos demasiada proteína, ¿eh? Comemos demasiada proteína, pero la proteína también está en los vegetales. Hagamos un buen mix de proteína vegetal y proteína animal. Entender que tengo que dormir bien, que a lo mejor, ostras, estos sofocos, ¿cómo los puedo gestionar? Bueno, pues a lo mejor es que, ya lo entiendo, claro, me dijo Marta, los estrógenos, la progesterona, esto está vinculado con la melatonina, pues a lo mejor, ¿no? Pero no me tomo ya melatonina, o sea, porque al final, si no, bueno, pues me tomo la melatonina y me tomo el triptófano y me tomo el suplemento de la ashwagandha y me tomo el indol 3-carbinol y me tomo... Eso no funciona. Funciona que haya un hilo, ¿no? Y luego además es que no hay un protocolo, es decir, cada persona
con sus patologías, su estilo de vida, etcétera, 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 requiere tal vez un Es que yo me afrontamiento rebelo contra los diferente. protocolos, Betty. Yo Ok, me rebelo contra por los eso, por protocolos. eso. Es algo que me superan los protocolos. O sea, yo no tengo delante un protocolo, tengo una persona. Y cuando yo voy a un Exacto. sitio y me sacan un papel, ¡ah! No, yo tengo una persona delante que además esa persona tiene una historia que para mí es importante. O sea, el otro día tuve un paciente, ¿vale? Y estuvimos hablando, era un hombre, ¿eh? Bueno, para trabajar el tema que sea, ¿no? Y llevamos media hora, 40 minutos, no, llevamos ya una hora, creo, ¿eh? Estas gentes como más, bueno, son más tímidos, bueno, trabajando un tema intestinal, no sé qué, tal, 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 tal. No tengo estrés, y yo pensaba, bueno, ya me lo soltarás cuando sea el momento, ¿no? A la hora de hablar, su mujer tiene un cáncer de mama con metástasis hepáticas Y no o tiene sea, estrés, no tiene y estrés. está cambiando de piso, se está mudando, pero no tiene estrés. Le digo, no, Lo digo, llevo muy bien. digo, tú no estás expresando el estrés porque no te lo puedes permitir, porque tienes 2 niños pequeños, una mujer en la situación que está, y te estás, no mudando, se estaba construyendo una casa. Digo, no te lo puedes permitir. Digo, pero eso no quiere decir que por dentro, ¿sabes? Entonces, claro, yo si hubiera cogido y, bueno, tú quieres esto, microbiota, no sé qué, tal. No, pues esta persona requiere que trabajemos esto, porque ya me dirás tú de qué le sirve que yo le dé cosas para el intestino si tiene Claro. un estrés del copón. Es que no. Entonces, esto es lo que para mí me gustaría trasladaros esto, ¿no? Que al final somos una suma y que no es solo trabajar una cosa, hay que trabajarlas todas. Y a lo mejor mi punto flaco es la alimentación, o a lo mejor mi punto flaco es la actividad ¿sabes? O yo no duermo bien, o veo, ¿sabes? Luego la gente, y también el tema del sueño, le digo, pero ¿tú cómo te vas a dormir? No, con la pantalla, el tal, la tablet, el teléfono móvil es mi despertador, el no sé qué, digo, genial, los hábitos de sueño también son importantes, porque el sueño es fundamental. Entonces, es Y un poquito todo, Marta, ¿no? más allá de que esto no es ninguna venta, pero por si alguien pregunta, ¿tú haces consulta online y consulta Sí, también en Barcelona? sí, yo creo que no sé si lo he dejado antes o lo Sí, pongo aquí. antes en el PowerPoint estaba, pero era por si lo quieres recordar. También haces consulta online por si alguien que no Sí, no, viva de en hecho, bueno, me Barcelona. aficionaba a los online, Vale. porque, mira, os voy a dejar aquí mi correo, mi correo electrónico, os lo pongo aquí, Yo lo pasaré a pero todas. Vale. No, si yo hago online, de hecho estoy haciendo mucho más online que presencial. También Ok. porque, bueno, trabajo online de hecho, tengo gente en Londres, gente en Suiza, tengo gente en Ceuta, en Melilla, que no sé por qué, tengo varios en Ceuta y en Melilla, no sé por qué, les digo, oye, digo, pero ¿cómo Bueno, puede el ser? universo. No, la verdad es que este confinamiento ha servido bueno, para acercar todo esto y sí, se puede trabajar también de esta manera, ¿no? Y luego también es Vale. verdad que hay veces que hay que hacer analíticas y hay que hacer cosas porque, ¿sabes? No hay que empezar haciendo esto, pero a veces sí, ¿sabes? Y luego también preguntar por la historia familiar de cada quien. Si yo tengo una mamá que ha tenido una serie de cosas, pues oye, a lo mejor, ¿no? Yo tengo que hacer algunas cosas. Esto, evidente. Pues aunque queda así como muy cortado, lo vamos a dejar aquí. Marta, gracias por toda la explicación, que A aunque tal vez vosotras. sí que es cierto que es técnica, pero nos da realmente conocimiento de, no de aquello de hay unas hormonas en el cuerpo, sino un poco empezar a perderle el miedo a esta parte más científica, que es interesante poder acercarse desde la mirada curiosa, aunque no seamos expertas de ello, ¿no? Y Más la que nada mirada que has que, hecho global, que yo creo sí, que es muy interesante. más que nada que sí que a veces para mí es un reto bajar el lenguaje, ¿no? Porque estoy acostumbrada a utilizar un lenguaje. Pero también lo Lógico. hago porque luego la gente escucha estas palabras y al menos la próxima vez que escuchéis estroboloma, la próxima vez que escuchéis aromatasa, que seguramente si alguna ha tenido cáncer de mama ha oído hablar de la Sí, aromatasa, sí. pero, ¿sabes? O sea, que entendáis que, ostras, ¿no? Que hay unos transportadores, o sea, que no es un estrógeno que va ahí pululando y no sabía que hacía Es un buen más que día. nada la parte de responsabilizarte para Exacto. que tú puedas entender también el diálogo con tu médico o con quien escoges y no dejarle toda la responsabilidad a él, sino la responsabilidad de tú conocer realmente lo que está sucediendo en tu cuerpo. Por lo tanto, muchísimas gracias, Marta. A ti por invitarme y os agradezco el tiempo, espero que haya sido interesante. Cualquier cosa, si alguien me quiere escribir, porque he visto algunas preguntas, si me Sí, queréis escribir.
para alguna pregunta. He visto aquí una, sobre todo, que una persona tuvo cáncer de mama pecho. Sí. Ya lo sé, pero es que yo no, o sea, sobre todo no vayáis al oncólogo ahora y le digáis, oye, que la doctora tal, porque no lo va a entender. Yo tampoco estoy diciendo a nada, o sea, yo además no hago consejos online. Online me refiero de grupo. A partir de ahora, tal, no, porque volvemos a lo mismo, tengo que ver a la persona y estudiar y ver cómo funciona. Pero que la soja fermentada, jolín, pues es que además algún día Betty y yo estamos viendo de algunas cosas que queremos compartir y bueno, ahí podré hablar un poquito más de la soja fermentada. Ahora no puedo, pero ya lo haré. Sí, yo también, a veces, por experiencia mía de tanto de transitar los 2 cánceres como el Hashimoto, pues he tenido que descubrir muchas cosas y a veces me preguntan y digo, yo no soy médico, ahora no puedo hablar de esto, pero sí que es verdad que el poder descubrir, por ejemplo, todo esto que has dicho, no solo la alimentación, los hábitos, el estrés, las emociones, cómo influyen realmente en nuestra salud, ¿no? Entonces, sí, ya te iremos pasando. Muchísimas gracias, Marta, realmente. A vosotras. Y te pasaré la grabación. Perfecto. Y gracias a todas por haber asistido. Gracias. Han ido entrando y saliendo según compromisos, ¿vale? Muy bien. Pues gracias. Y os deseo mucha suerte a todas, ¿de acuerdo? Gracias, Marta. Gracias. Adiós. Gracias a todas.